Muy buenos días. Nos encontramos nuevamente en una nueva sesión de aprendizaje. En este caso, vamos a hablar del primer gobierno del arquitecto don Fernando Belaúnde Terry, que va a gobernar nuestro país de 1963 a 1968. Bienvenidos una vez más la invitación para que te suscribas a este tu canal para que cuando subamos las clases posteriores o nuevos videos educativos tú puedas estar informado de estos nuevos digamos videos que estamos subiendo en la red. Soy el profesor Marco Antonio Santa Cruz Tapia y te invito pues a disfrutar de esta clase. Primero, recuerda que la competencia que tenemos es construir interpretaciones históricas. Estamos dentro de un proyecto, estamos dentro de una unidad amplia, por lo tanto las capacidades de nuestra competencia son interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones sobre procesos históricos. Nuestra significación significativa de amplio magnitud, repito, de toda la gran unidad, es por qué no nos desarrollamos de manera integral como país. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué hay que corregir para ser el país que merecemos ser? El reto que quiero que tú lo hagas es que manejes todas tus capacidades para poder elaborar explicaciones. Es decir, tú mismo elabora tus propias explicaciones sobre hechos, procesos o problemas históricos ocurridos durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, eso sí, manifestando causas y consecuencias. En otras palabras, lo que vas a hacer es argumentar, vas a explicar qué pasó aquí, ¿entendido? Entonces, empecemos. Recordemos que el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry va de 1963 a 1968. Su nombre completo, por si no lo sabían, es Fernando Isaac Sergio Marcelo Marcos Belaúnde Terry. Sí, así como lo lees, tuvo 5 nombres el arquitecto. Muy bien, entonces, en honor a la verdad, cuando Belaúnde gana las elecciones, va a encontrar pues una férrea oposición, llamémosle así, le van a hacer la vida a cuadritos, para que tú me entiendas. ¿Por parte de quién? Por parte de la alianza entre el Partido Aprista Peruano y la Unión Nacional Odrillista. En otras palabras, entre Víctor Raúl Aya de la Torre y Odría se van a oponer, prácticamente no lo van a dejar gobernar a don Fernando Belaúnde Terry. El Congreso estaba pues de la siguiente manera. Estaba, por ejemplo, integrado, tenemos, el Partido Aprista tenía 76 curules, el UNO tenía 71 curules, mientras que la alianza entre Acción Popular y Democracia Cristiana entre ambos llegaban a 71 curules. Y otras fuerzas tenían 6 curules nada más. Entonces, si vemos, entre la alianza Partido Aprista y el UNO, pues superaban mucho a lo que es la alianza entre Acción Popular y Democracia Cristiana. Eso va a afectar definitivamente, y lo vamos a ver en el gobierno de don Fernando Belaúnde. Además, como muestra de esta oposición que le van a hacer a Fernando Belaúnde, miren, durante su gobierno van a pasar 10 gabinetes, o sea, va a tener 10 consejos de ministros, para que me entiendan, ¿no? Van a pasar durante este gobierno 68 ministros, van a ir cambiando constantemente. 7 gabinetes fueron censurados, de los 10, 7 fueron censurados. Miren, y en este caso de los 7, 4 renunciaron. ¿Por qué? Por las trabas que les ponía el Congreso o porque simplemente no se les dio el voto de confianza. Entonces, porque ahí se puede ver, pues, ¿no?, la rivalidad que había entre el APRA, ¿no? Y el APRA siempre tuvo mucha influencia en lo que es la política peruana, definitivamente. Muy bien. El gobierno de don Fernando Belaúnde Terry va a ser llamado el gobierno de los 100 días. ¿Por qué? No confundirlo con lo de Napoleón, es otra cosa. ¿Por qué se llama el gobierno de los 100 días? Porque en su discurso que da el arquitecto don Fernando Belaúnde Terry, en su discurso de apertura, el 28 de julio, él pues ofrece que en 100 días él va a dar solución a muchos problemas que tenía el país, ¿no? Desde ahí se le va a llamar el gobierno de los 100 días. Y desde ahí también quedó como costumbre, en nuestro país al menos, de que los presidentes cada 100 días hagan un informe de lo que han ido avanzando dentro de su gobierno. De aquí nace con el gobierno de don Fernando Belaúnde Terry. Para ello, repito una vez más, Fernando Belaúnde tuvo el apoyo en un inicio del Partido Demócrata Cristiano y también, en este caso, don Bedoya Reyes, y también por
las Fuerzas Armadas, ¿no? La democracia cristiana, perdón, la democracia, Partido Demócrata Cristiano y las Fuerzas Armadas, que en un inicio lo van a apoyar, pero que al final van a terminar dándole un golpe de Estado. También vemos que el gobierno de don Fernando Belaúnde Terry, durante su gobierno, va a poner en marcha 3 grandes proyectos que van a ser la columna vertebral de este gobierno para poderlo entender. El primero va a ser la reforma agraria, que se nos venía el gran problema desde antes, desde el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Los campesinos reclamaban la reforma agraria, definitivamente. El otro problema que tenía que afrontar Belaúnde fue pues la vuelta a lo que son, digamos, la democracia en el aspecto de los municipios. ¿Sí? Tiene que convocar a elecciones municipales. Y el tercer gran problema es, política que va a tener, más que problema, es pone en práctica lo que se llama cooperación popular, ¿no? El pueblo lo hizo, que es otra columna vertebral de su gobierno y que va a ser criticada y combatida, ya lo vamos a ver. Dentro de los hechos de la primera parte tenemos entonces el inicio de la reforma agraria. La reforma agraria, como ustedes recuerdan, era una necesidad, era pues un pedido del campesinado, especialmente del sur, que ya se había levantado. Recordemos al gran caudillo Hugo Blanco, ¿no? En el Valle de la Convención Hilares, en el Cusco. Entonces, el 28 de julio de 1963, los comuneros de la zona de la región Junín, hoy región, antes departamento, el departamento de Junín, toman las haciendas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mismo Belaúnde se los había prometido cuando estaba en campaña, pues, ¿no? Belaúnde le dice, yo llego a la presidencia y lo primero que voy a hacer es, pues, darle al campesino las tierras que merece. Entonces, cuando llega Belaúnde, los campesinos toman al pie de la letra su propuesta y sencillamente ellos van y toman las haciendas. Entonces, esta situación trae como consecuencia una crisis en el gobierno y por lo tanto en 1964 el gobierno presenta al Congreso un proyecto de ley para que se dé la reforma agraria. Inmediatamente este proyecto va a ser combatido por la alianza del Partido Aprista Peruano y la Unión Nacional Odriísta, acusando a Belaúnde con este proyecto de pues, promover las invasiones, de que los campesinos hagan lo que quieren, y al contrario, ¿no? Ellos propusieron que los campesinos sean reprimidos. Miren, el APRA proponiendo la represión del campesinado, ¿no? Entonces, ante esta situación, el presidente Belaúnde, el 19 de mayo de 1964, se ve obligado a promulgar la ley de reforma agraria. Entonces, esta ley de reforma agraria promulgada por el presidente Belaúnde va a tener pues las recomendaciones y los recortes que le había dado el Congreso. Entonces, esta ley ya venía pues con modificatorias. Por ejemplo, excluía a las propiedades, entre comillas, trabajadas eficientemente. Estas propiedades no entraban en la reforma agraria. Tampoco entraban aquellas haciendas dedicadas a productos de exportación. En otras palabras, se dejaba de lado las grandes extensiones latifundistas de la costa peruana, pues. Así la reforma solamente iba a afectar a un grupito de tierras marginales de los medianos propietarios, ¿sí? Y sobre todo a ellos mismos. Esta expropiación significaba hasta un beneficio. ¿Por qué? Porque el Estado les iba a pagar casi al contado por sus inmensas tierras, que eran en la mayoría de casos hasta improductivas. Entonces, para que se lleve a cabo esta reforma agraria, se va a crear la ONRA, que es la Oficina Nacional de Reforma Agraria. Lógico está que, viéndose esto, ante la oposición del Congreso, la reforma que le hicieron a la reforma, valga la redundancia, entonces esto fue un completo fracaso. ¿Por qué? Porque se va a expropiar 375.574 hectáreas de las 27 millones de hectáreas que debieron expropiarse. Se favoreció, entre comillas, a 13.553 familias, de alrededor de 1 millón de familias que debieron haber sido favorecidas. Entonces, esta reforma agraria resultó en este gobierno, y hay que decirlo, un completo fracaso. Por eso es que posteriormente los campesinos van a apoyar pues el golpe de Estado que le van a dar después, y se va a poner en práctica una reforma un poco más radical cuando hablemos del siguiente gobierno, que es del gobierno revolucionario y la Fuerza Armada de don Juan Velasco Alvarado. El siguiente punto, como habíamos dicho, era el restablecimiento de las elecciones municipales. Recordemos que las elecciones municipales no se daban en el Perú hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde el oncenio de Leguía. En el oncenio de Leguía no había elecciones municipales, sino que se daba la dirección de la ciudad
a una junta de notables, pues no sé, eso fue una herencia de lo que fue la República Aristocrática. Entonces Belaúnde quiso cambiar eso, así que Fernando Belaúnde, el 24 de septiembre de 1963, convoca a elecciones municipales. Recuerden que ya anteriormente habíamos visto nosotros que en el gobierno militar anterior le van a dar la alcaldía a la primera mujer alcaldesa de Lima. ¿Recuerdan o no? Doña Anita Fernandini. Pero no lo gana en elecciones, allá le dieron. En este caso ya se convoca a elecciones. De estas elecciones, el 24 de septiembre de 1963, convoca a don Fernando Belaúnde a elecciones municipales por un periodo de 3 años, como es hasta la actualidad, ¿no? Estas elecciones se van a efectuar el 15 de diciembre de 1963, en donde pues se da nuevamente una muestra de que la alianza APRA 1 todavía estaba fuerte, ¿no? Lo importante acá es que en Lima va a salir elegido pues como alcalde un personaje histórico en nuestro país llamado con mucho respeto el Tucán, ¿no? Don Luis Bedoya Reyes, que va a ganar la alcaldía de Lima en las elecciones de 1963 y va a ser reelegido en 1966. Un gran alcalde manifestado por muchos limeños. El tercer punto que también habíamos visto era pues poner en práctica lo que era la bandera, en este caso de Acción Popular, ¿no? El programa de cooperación popular, COPOP. La frase, el pueblo lo hizo. Muy bueno, ¿eh? Realmente hay que decirlo. Entonces, este programa es de cooperación popular, creado en agosto de 1963, estaba destinado pues para hacer obras públicas, ¿sí? A través del trabajo comunitario. Muchos jóvenes se unieron, ojo, para apoyar acá, para hacerlo, y en muchos casos hasta gratuitamente. Entonces, este programa tuvo mucha pegada, ojo, mucha pegada, inclusive en las veredas siempre se ponía ahí, el pueblo lo hizo, ¿no? Entonces, con este programa se empezó a ayudar a las comunidades campesinas, se empezó a ayudar a los barrios marginales, a hacer veredas, a hacer caminos, a hacer pozas, a la misma población organizada. Salieron muchos líderes, ¿sabes? Como Ricardo Letts, por ejemplo, estaba por ahí, ¿no? Que luego sería, pues, digamos, un alto representante de la izquierda peruana, ¿no? De la izquierda unida. Entonces, ante esta situación, vemos nuevamente, ¿no? Las obras que se hicieron, ya les dije, ¿no? Puesto de salud, postas médicas, caminos, puentes. Entonces, esta situación, que está muy bien, Copop, nuevamente recibe la oposición de la alianza Partido Aprista 1. Nuevamente, ¿de qué lo acusan al presidente esta vez? Lo acusan de que en Copop se habían infiltrado comunistas. ¿Por qué? Porque había gente que apoyaba y le predicaba al pueblo, pues no, le decía, vamos, hay que organizarse. Entonces, que había socialistas, lo había. Pero de que había una infiltración netamente comunista es bastante debatible. Y por otro lado, también se le acusaba al gobierno de utilizar a Copop, o sea, Acción Popular, de utilizar a Copop como un instrumento político de acción popular. O sea, en otras palabras, para hacerse propaganda del gobierno. Entonces, como pueden ver, nada le parecía bien al Congreso. Otros acontecimientos ocurridos durante este gobierno son, por ejemplo, pues, la construcción de la carretera marginal de la Selva, ¿no? Una carretera de mucha importancia porque conecta la costa con la sierra y la selva en la parte norte de nuestro país. Y de ahí, como pueden ver en el mapa, da la vuelta y llega pues todo lo que es la parte andina, llegando hasta lo que es prácticamente la región de Madre de Dios. Una carretera que hoy se llama la carretera Fernando Belaúnde Terry, ¿sí? En honor pues al presidente, que en paz descanse, ¿no? Es una de las obras bandera que tuvo el gobierno de don Fernando Belaúnde Terry. Asimismo, se va a iniciar en 1966 el proyecto especial Olmo Tinajones, ¿sí? Un proyecto que ya venía trabajándose desde el gobierno de Leguía. ¿Cuál es la diferencia acá? La diferencia es que acá no solamente es de irrigación, sino que también se va a ampliar a lo que es la parte hidroenergética, que se va a concluir posteriormente, pero aquí ya empieza el proyecto. Asimismo, el 30 de diciembre de 1965 se inaugura el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que es nuestro mejor aeropuerto, uno de los mejores de Sudamérica en la actualidad. En el año de 1960 se va a difundir por nuestro país y por todas partes de América la llamada Teología de la Liberación, creada por el sacerdote Gustavo Gutiérrez, que años después, miren ustedes, fue criticado, cuestionado, porque fue combatido sobre todo por la otra rama de la Iglesia Católica, que es el famoso Opus Dei, ¿no? Que es de la ultraderecha, pues la última, digamos, la parte más reaccionaria que tiene la Iglesia Católica, con la disculpa del caso de los que son católicos. Pero la teología de la liberación pues se acercaba hacia los más necesitados realmente, ¿no? No necesitaban pues Mercedes, carritos Mercedes-Benz para ir a visitar a las comunidades más pobres. Ellos iban inclusive hasta descalzos.
muchos sacerdotes que se unen a la teología de la liberación, posteriormente se enrolarían incluso en los grupos guerrilleros para luchar junto con ellos, para reivindicar los derechos de los campesinos y de los ciudadanos pobres. Gustavo Gutiérrez, miren, posteriormente sería declarado profesor emérito por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Y premio Príncipe de Asturias. O sea, lo que es la vida. Otro acontecimiento importante es el Banco de la Nación, que va a ser creado pues en 1966. Recuérdese que antes existía la Caja de Depósitos y Consignaciones. Belaúnde la convierte en lo que es el Banco de la Nación. Hoy el banco pues en donde muchos de los peruanos están recibiendo lo que son los bonos emitidos por el gobierno y donde muchos que trabajamos para el sector estatal pues se nos deposita nuestro sueldo, ¿no? Es denominado, el Banco de la Nación, por si no lo sabían, es denominado el agente financiero del Estado, ¿no? Sus funciones son recaudar las rentas del gobierno central, pagar a los empleados del sector público, como ya lo manifesté, emitir los bonos soberanos del Estado y brindar información pues de financiamiento en lugares donde no existe, donde no llega el banco, otro banco, llega el famoso Banco de la Nación. Tenemos otro punto, durante esta época álgido y que fue bastante criticado al gobierno de Fernando Belaúnde Terry, fue que se fortalecieron los grupos guerrilleros. Surgen las llamadas guerrillas de 1965, las famosas guerrillas. Estas guerrillas que en un inicio, pues el gobierno de Belaúnde comete el error de llamarles, no pensó que eran, no, déjalos ahí, son unos pequeños abigeos. Lo mismo pasó en el segundo gobierno, cuando aparece Sendero Luminoso. También se pensó que eran unos abigeos y posteriormente pues se expandieron y formaron guerrillas enormes. Pero estas guerrillas van a ser combatidas, a diferencia de Sendero Luminoso y el MRTA, sí que tuvieron un mayor impulso. Estas guerrillas del 65 van a surgir impulsadas por el ejemplo de la Revolución Cubana. Se había vencido en Cuba Fidel Castro, Ernesto El Che Guevara, Camilo Cienfuegos, habían dado el ejemplo de que sí se podía dar una revolución socialista en América. Entonces estos jóvenes pensadores, estos soñadores, se inspiraron en la Revolución Cubana e intentaron hacer una revolución en América. Inclusive Ernesto El Che Guevara abandona Cuba y viaja pues hacia América del Sur para intentar generar focos guerrilleros en nuestra América. Y ya saben cuál fue el final que tuvo el Che Guevara, va a morir pues en Bolivia, ¿no? Y ahí va a morir uno de los peruanos que va a estar parte de esta guerrilla. Veamos quiénes son. Belaúnde en un inicio lo menospreció, déjenlo ahí, son abigeos. Y luego, cuando se dio cuenta de esto, decretó pues la pena de muerte para todos los que eran integrantes de las guerrillas. La primera guerrilla es el Ejército de Liberación Nacional. ¿Quiénes son sus líderes, no? Por ejemplo, Héctor Béjar, Juan Pablo Chan y Javier Heró. Como pueden ver en la imagen, aquí en el centro está Juan Pablo Chan y a su costado está pues el gran Ernesto El Che Guevara. Esta guerrilla se va a enfrentar, inclusive les había mencionado, va a tratar de entrar a nuestro país por Puerto Maldonado, por la selva, va con la intención de ayudar a Hugo Blanco en lo que eran los reclamos campesinos que se iniciaban en el Cusco, en la convención. Su objetivo era pues enrolar a campesinos dentro de su guerrilla, motivar, formar focos guerrilleros en el sur de nuestro país. Fueron, digamos, traicionados, bueno, pues se pasó la voz de que la guerrilla había ingresado, ¿sí? Entonces, delatados, llamémosle el término correcto, y se enfrentaron con el ejército y la policía y van a ser pues asesinados en Puerto Maldonado. La otra guerrilla es el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario. Recuérdense que este MIR va a tener su germen, su origen en los elementos que se habían separado del partido aprista, del famoso APRA rebelde. ¿Se acuerdan? Ante la alianza pues de Odría con Haya, muchos líderes se retiraron. Dentro de ellos está el que está en la imagen, que ustedes pueden ver ahí, que es pues don Luis de la Puente Uceda, líder del MIR. También otro gran dirigente como Guillermo Lobatón y Máximo Velán. Esta guerrilla también se va a enfrentar, esta es una de las últimas fotos que se tiene de ellos, se va a enfrentar con el ejército y van a ser derrotados pues en el enfrentamiento de Mesa Pelada en el Cusco, donde muere de la Puente Uceda. Los remanentes del ELN y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria se van a filtrar posteriormente, algunos huyen. Del ELN el que huye es Juan Pablo Chan, pero huye a Bolivia y ahí se va a unir al Che Guevara y ahí va a morir junto al Che Guevara. Mientras que los otros remanentes del Ejército de Liberación Nacional y del MIR se van a infiltrar en los movimientos sindicales, ¿sí? En los movimientos campesinos,
e inclusive van a formar parte algunos de las futuras partidos políticos de izquierda, llámese Izquierda Unida, etc. Inclusive muchos de ellos posteriormente se van a enrolar a lo que sería el movimiento revolucionario Tupac Amaru, pero eso ya en la década de los 80. Otro acontecimiento clave dentro de lo que es el gobierno de Fernando Belaúnde Terry es que decretó, y hay que decirlo así, la gratuidad de la enseñanza en todos los niveles, ¿no? Es por ello que durante este gobierno se crearon muchas universidades, ¿sí? Se crea, por ejemplo, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en 1964, es particular, pero se crea. Se crea en 1965 la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Se crea la Universidad Nacional del Callao, la Universidad Técnica del Callao en el año de 1966. En 1967 se crea pues la emblemática Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, ¿no? Que es la alma mater del Magisterio Nacional. También se crea la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingomaría. Asimismo, la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, que es una gran universidad en la región Huánuco. Y también la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión en Cerro de Pasco. De igual manera, la Universidad Nacional Faustino Sánchez Carrión en la provincia de Huacho. Entonces, el impulso que le da Belaúnde a la educación, sobre todo superior, ahí están las pruebas. Punto álgido de este gobierno es el problema de los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas. Recuerden que esto queda pues en Paita, en Piura. Recuerden que el problema se da desde el gobierno de Oncenio y Leguía, cuando, gracias a los préstamos que hace Leguía a la banca norteamericana, pues se le cede a la International Petroleum Company, que es una subsidiaria de la Standard Oil, se le da 10 pertenencias para que puedan ser exploradas y explotadas. Pero pasado el tiempo, nos dimos cuenta que la International Petroleum Company no había pues explorado 10 pertenencias, sino que tenía 10.600 pertenencias, así como se escucha. O sea, eso era un escándalo, pues, ¿no? Entonces la IPC tenía que responder por ello, y sin embargo había pasado tanto tiempo y no se llegaba a una solución. Entonces, Belaúnde, en su discurso del 28 de julio, cuando toma el gobierno, propone y al mismo tiempo, dice que en 100 días él iba a solucionar ese problema. Es la propuesta, ¿no? Entonces, este problema era un álgido. Para ello va a contar Belaúnde con el asesoramiento de un jovencito que luego va a tener mucha importancia dentro de la política peruana. Es un joven, Pedro Pablo Kuczynski, que lo pueden observar ustedes en la foto por si no lo reconocieron. El que está con Belaúnde ahí es el futuro presidente del Perú, que de paso no va a terminar su mandato porque lo van a sacar, es Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, él está ahí ante la promesa de Belaúnde de solucionarlo en 100 días. Miren lo que va a pasar. Ocurre que Belaúnde envía ante el Congreso un proyecto de ley, que iba a expropiar los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas. Si alguien no entiende qué es expropiar, es quitarle a la IPC, ¿no? Pero este proyecto nuevamente entra pues en un sueño, ahí un letargo dentro del Congreso. ¿Por qué? Por la oposición que había, no lo dejaban. Entonces, este proyecto va a quedar postergado y va a pasar el tiempo y va a pasar el tiempo. Entonces se crea, o ya se había creado, llamémosle así, una empresa llamada la Empresa Petrolera Fiscal, que era la que representaba al Estado, para poder negociar con la IPC. Entonces, de un momento dado, en 1967, Fernando Belaúnde sale ante los medios de comunicación y dice: señores, he solucionado el problema. El gobierno anuncia un acuerdo entre la Empresa Petrolera Fiscal y la IPC, la International Petroleum Company. ¿A través de qué? Estoy resumiendo porque esto es enorme, tratar este tema es enorme, ¿no? El tiempo es corto acá. Entonces se dice que se ha llegado a una firma, a la firma del Acta de Talara, ¿sí? Aquí, vuelvo a repetir una vez más, tuvo mucho que ver Pedro Pablo Kuczynski. ¿A qué acuerdos llegaron con este señor? Bueno, pero Pablo Kuczynski es más gringo, más norteamericano que nosotros. O sea, que los mismos norteamericanos. Hay que decirlo así, pero él tenía sus intereses. Entonces, en este acuerdo entre la IPC y la Empresa Petrolera Fiscal se llegó a los siguientes acuerdos. Saquen ustedes sus conclusiones. Primero, la International Petroleum Company devolvía los pozos petroleros. Se tenía que devolverlo, pues, si se había apropiado sin permiso de nadie. Entonces tenía que devolver los pozos petroleros que pasaban al Estado. Hasta ahí está muy bien.
Pero estos pozos iban a ser, o sea, eran del Estado, pero iban a ser administrados por la IPC. ¿En qué cambiaba? Cambiaba casi nada, ¿no? Aparte que la IPC tenía que pagar los millones de dólares por pues, la explotación que había hecho sin permiso. Y ese dinero no lo querían pagar. Es más, el gobierno de Estados Unidos hasta nos bloquea económicamente por este problema, hay que decirlo así. Siguiente, la refinería quedaba en poder de la IPC. La refinería, la International Petroleum Company, por si acaso, para los que no saben, tú tienes petróleo, pero si el petróleo no lo refinas, no sirve de nada. Entonces, prácticamente estaba pues tomando como ese sartén por mango, ¿no? Entonces, la refinería en poder de la IPC. Y por último, la IPC compraba el crudo a la empresa petrolera fiscal. O sea, la IPC monopolizaba el comprar el petróleo y por supuesto los derivados, la gasolina y todo eso yo lo distribuía. Entonces no cambiaba casi nada. Ahora, el peor era en cuánto se va a pagar. O sea, cuánto se va a pagar por el petróleo. Entonces, ante esta situación, es que en septiembre de 1968, ahí nomás, el presidente de la empresa petrolera fiscal, Dios mío santo, solo pasa en el Perú, Lores de Mola, director de la IPC, denuncia que se ha perdido la página 11 de este contrato, de este. Entonces, ¿y qué había en la página 11? El precio del petróleo. Todos sabían pues que el precio prácticamente se le estaba regalando el petróleo a la IPC, ¿no? Entonces, este fue un problema tremendo. Si a este problema tú le sumas que, o sea, al escándalo de la página 11, le sumas que en 1967, 1968 se da una terrible crisis económica, se da una devaluación tremenda de nuestra moneda, ¿sí? Entonces, a esto todavía le sumas el error de Belaúnde, de que ante esta crisis hace una alianza entre el partido aprista y Acción Popular. O sea, Belaúnde se acercó a Haya. Y sé que el ejército no quería pues ver a partido aprista en el gobierno. Entonces, ante esta situación, el escándalo de la página 11, la crisis económica, el acercamiento de Belaúnde a la Privo, hace que las Fuerzas Armadas ya no soporten más y, en este caso, el 3 de octubre de 1968, el general Juan Velasco Alvarado da un golpe de Estado y saca del gobierno al presidente Belaúnde. Pero eso ya lo veremos en una próxima clase. Por ahora, agradecer a la profesora Amelia Malca Cueva por todo su apoyo. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima clase.